Bienvenidos y bienvenidas a Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista a cargo de Estefanía Yacosa y Florencia Salgueiro. En este segundo episodio vamos a estar conversando sobre las movilizaciones en Irán que se desataron en septiembre de 2022 a partir de la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años en manos de la policía de la moralidad, por violar el código de vestimenta de las mujeres con respecto al uso del velo. Desde entonces, miles de personas se han manifestado en las calles repudiando las acciones del gobierno, lo que ha llevado a más de 18.000 arrestos y cerca de 500 muertos hasta ahora. Bueno, el régimen de gobierno en Irán, después de la Revolución Islámica en 1979, es una república teocrática islámica. Esto quiere decir que la máxima autoridad política religiosa es el líder supremo, un puesto que es vitalicio y que hasta ahora solo tuvo dos ocupantes, el Ayatollah Khomeini hasta su muerte en 1989 y desde entonces el Ayatollah Jamenei. La segunda autoridad más importante es el presidente, que se elige por voto popular. Actualmente el puesto lo tiene Ebrahim Raisi. También existe un parlamento que se llama Asamblea Constitutiva Islámica, pero al igual que el presidente tienen relativamente poco poder frente al líder supremo. Irán está muy lejos de siquiera parecerse a una democracia, ya que cualquier candidato, ya sea presidente, legislador o consejero en elecciones locales, debe ser aprobado por un consejo de guardianes según su lealtad al gobierno de la República Islámica y sus bases teológicas. Desde la Revolución Islámica existe la obligación de utilizar un velo llamado hijab para cubrir el cabello para todas las mujeres que vivan o visiten Irán. Si bien muchas mujeres antes de la revolución ya lo usaban, no era una práctica culturalmente uniforme, porque es importante recordar que en Irán también hay muchos grupos étnicos distintos, como armenios, yazidíes, kurdos, turkmanos y otros que tampoco son musulmanes. La imposición de roles rígidos para las mujeres, incluyendo el control de la vestimenta, fue una manera de distinguirse de todo lo occidental, reforzando la identidad islámica del régimen. El Islam político es este sistema de gobierno e ideología que abarca diferentes movimientos de derecha opuestos a los derechos humanos y que negaron a las mujeres justamente su condición de seres humanos. De todas maneras, el control hecho por la policía de la moralidad, que controla el velo y otras cuestiones, es desparejo y no está 100% claro qué constituye un mal uso del hijab, lo que da lugar a que sea bastante discrecional la aplicación de sanciones. El velo es parte de una política más grande de contrastar contra todo lo que pudiese parecerse a influencias estadounidenses. Y bueno, esto obviamente cercena las libertades de las mujeres. También sufren otros obstáculos, como por ejemplo trabajar fuera de sus casas, viajar sin permiso de sus esposos, decidir casarse o divorciarse. Bueno, desde el momento 1 de la revolución hubo organizaciones de mujeres que resistieron esta represión y la imposición de ese tipo de medidas. Pero bueno, es también muy importante recalcar que el actual rechazo del velo por parte de las manifestantes iraníes no significa necesariamente un rechazo del Islam o de los valores islámicos. Pero bueno, esta última ola de protestas en sí se relaciona con una ola de protestas anteriores que fueron a finales de 2019 y principios de 2020. Había habido protestas sobre todo por la situación económica que comenzaron como una respuesta a la subida de los precios de la gasolina y rápidamente se generaron unas manifestaciones que tenían que ver con la corrupción, la pobreza, la falta de libertades políticas. Esto incluyó a trabajadores de varios sectores, incluyendo la minería, la construcción y los servicios públicos, que hicieron huelgas para expresar su descontento con las condiciones económicas y políticas del país. Y fueron violentamente reprimidos por las autoridades iraníes, con informes que dicen que hubo más de 1.500 muertos en esta anterior ola de protestas. La situación económica no es mucho mejor ahora en Irán, porque en 2022 los precios promedio de los alimentos y bebidas aumentaron un 68% solo en 2022 y la pobreza ronda un 30%. Esto tiene que ver con la mala gestión macroeconómica de los últimos gobiernos, pero también con las sanciones que Estados Unidos impone unilateralmente, que tienen consecuencias crueles a nivel humanitario, porque estrangulan la actividad económica, limitan las finanzas gubernamentales y restringen el acceso a financiamiento externo.
al prohibir que cualquier otro país pueda intercambiar bienes o capitales con Irán si quieren mantener relaciones comerciales con Estados Unidos. Esto es contrario al derecho internacional. Además de todo esto, hay una crisis ambiental masiva que incluye sequía, mala gestión del agua y contaminación. En esta situación económica y política es que sucede la muerte de Mahsa Amini, que tenía 22 años. Ella falleció en un hospital 3 días después de ser detenida por la policía de la moral en Teherán y llevada a un centro de reeducación por no seguir las normas estatales contra el hijab. Las autoridades iraníes afirman que Amini murió debido a un ataque al corazón y no asumen ninguna responsabilidad por su fallecimiento, aunque la joven tenía una excelente salud y hay testigos que han declarado que fue agredida y abusada. Esto desató una ola de protestas que en principio lideraron las mujeres, pero rápidamente se sumaron estudiantes, docentes, sindicatos e incluso trabajadores del valioso sector petrolero, que llamaron a la huelga. Además, a esto se suman diferentes movimientos sociales en Irán, distintos grupos étnicos, religiosos y también seculares. Y también es importante recalcar que Mahsa Amini era de origen kurdo, que es una minoría étnica que también ha estado al frente de las protestas. De hecho, el lema Mujer, Vida, Libertad, originalmente acuñado por los kurdos, rápidamente se convirtió en el lema principal de todo el movimiento, que también tiene una presencia de jóvenes muy fuerte. Por ahora, las protestas que empezaron en septiembre de 2022 han llegado casi a un alto, pero casi ningún político cree que esto es el fin. Ni el régimen ni los disidentes muestran apetito por el compromiso, por lo tanto estamos en un impasse inestable. Las redes sociales siguen siendo el campo de batalla, también actos deportivos como por ejemplo el fútbol con la selección de Irán haciendo una manifestación en el Mundial, pero bueno, es muy difícil que por sí sola, sin una coordinación consistente entre diferentes organizaciones, estas logren derrocar un gobierno como el iraní sin un apoyo internacional que sea firme, sin ser imperialista. A estas protestas el gobierno reaccionó con represión pura y dura. Se estima que hay más de 600 muertos, incluyendo 60 niños, y 4 manifestantes han sido ejecutados por sus acciones en las protestas. Esto es fuerza bruta, detenciones masivas y el monopolio de los medios de comunicación que se usa para deslegitimar a los manifestantes. Incluso también se ha restringido el acceso a Internet para evitar que los manifestantes se puedan organizar. Y también se utiliza la estrategia de marcar como culpables a planes conspirativos internacionales para tratar de darle alguna explicación a esto que está pasando. Lo que es más seguro es que independientemente de lo que ocurra, el régimen ya no es lo que era o lo que podría haber sido antes de la actual rebelión. Incluso si el régimen logra sofocar este movimiento, es solo una victoria pírrica, porque ha estado bastante desacreditado a nivel internacional. Este plano internacional también es bastante particular. Pensemos que en 2018 Trump se retiró del acuerdo nuclear que estaban haciendo, junto con la Unión Europea también, reimplantó las sanciones contra Irán y llevó a los países al borde del conflicto. Esto llevó a presentar al régimen una elección binaria. O hacían concesiones amplias a los Estados Unidos en políticas exteriores y domésticas, o enfrentaban una implosión económica. No hay negociaciones en ese plano y por lo tanto Irán ha tenido un accionar bastante rebelde, haciendo más centrifugadoras y aumentando el enriquecimiento de uranio, porque Occidente no está negociando y por lo tanto no tienen nada que los impida. No es fácil saber cómo va a terminar esta relación conflictiva de Irán con Occidente y sobre todo si pensamos que también Irán está apoyando a Rusia en la guerra de Ucrania. Por lo tanto, es obvio que Estados Unidos está aprovechando las protestas para sancionar a Irán y para hacer un punto más en esta caracterización del régimen, pero tampoco podemos caer en la idea de que es Estados Unidos el que está influenciando a estas protestas y es la única explicación de que la gente se esté manifestando.
O sea, a pesar de que el líder supremo y sus seguidores afirman que las manifestaciones son una conspiración extranjera que está orquestada por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, no hay ningún sustento para eso, y además eso es una falta de respeto hacia las mujeres que ponen en riesgo en sus vidas para reclamar por sus derechos, y a los estudiantes y trabajadores que las apoyan. Tampoco podemos demonizar a Irán desde un punto de vista islamófobo. Nos tiene que llamar la atención que los derechistas, que generalmente se regocijan en limitar los derechos de las mujeres, en este momento se pongan feministas de pronto. Entonces, bueno, esta solidaridad internacional tiene que evitar caer en propagandas, ¿sí? Eso implica también, por ejemplo, dejar de compartir imágenes de minifaldas en comparación con el hijab en el caso de Irán o Afganistán, porque se reduce la importancia de las reivindicaciones de un pueblo a un asunto de vestimenta, cuando sabemos que las protestas tienen un significado mucho más profundo. Entonces, uno de los mensajes que podríamos dejar es que estas manifestaciones hay que verlas desde un punto de vista de la solidaridad, y ver la represión de las mujeres en Irán como parte de una ola reaccionaria, supremacista y conservadora que aplasta a las poblaciones marginalizadas y sostiene el capitalismo más salvaje en Irán y en todo el mundo. Seguiremos observando este y otros temas con el espíritu internacionalista que está en las señas de identidad del Partido Socialista Uruguayo. Pueden suscribirse al canal del partido para no perderse ningún episodio de Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo.